Incidente en el Estambre 7. Relato de la saga La Era de la Sed. 5. La anomalía. El regreso a la consciencia no fue un despertar, fue una exhumación. Hiraya no abrió los ojos de inmediato. Primero sintió el peso. La gravedad parecía haberse duplicado durante su ausencia, como si la atmósfera presionara contra su pecho con manos de plomo. Intentó inhalar y su cuerpo se arqueó en un espasmo violento. Tosió. Un líquido oscuro, tibio y con sabor a limo y ceniza brotó de sus pulmones, manchando su barbilla. Se ahogó, escupió y volvió a toser hasta sentir la garganta desollada. El sabor en su boca era atroz, una mezcla química de metal viejo y a ozono, como si estuviera masticando cobre sulfatado. Abrió los párpados. El mundo era un borrón, sumergido en una penumbra de ceniza. El rugido ensordecedor del núcleo, ese latido que había definido su realidad, se había extinguido. En su lugar pesaba un silencio absoluto, denso, un vacío que zumbaba en sus oídos con el acúfeno del trauma. Solo quedaba un sonido: el goteo. Ploc, ploc, ploc. Agua llorando desde las tuberías reventadas, metal enfriándose y contrayéndose con crujidos de agonía. Hiraya intentó incorporarse, sus manos se hundieron en el fango que cubría el suelo. Agua turbia, aceitosa y cubierta de una espuma gris que flotaba como nata podrida. Bajó la vista hacia su cuerpo. El vestido de lana azul había dejado de existir. No quedaban jirones, ni hilos, ni ceniza. La radiación había atacado el tejido orgánico por completo, borrándolo de la existencia y dejándola totalmente desnuda, expuesta en medio del lodo químico. El frío del agua le mordía la piel con dientes de hielo, y una oleada de vulnerabilidad animal la invadió. Pero el verdadero terror llegó al inspeccionarse los brazos. Esperaba ver la escraza de sal grisácea que había consumido a los canalizadores, la estructura mineral de la muerte. Sin embargo, lo que encontró era dolorosamente humano. Su piel estaba en carne viva, tensa y brillante, como si estuviera expuesta demasiado tiempo a un sol despiadado. Había zonas donde la epidermis comenzaba a levantarse en ampollas, escaldada por el beso del vapor antes de caer al agua, y hematomas negros florecían en sus costados por el impacto contra el muro. Era un mapa de trauma térmico y físico que latía con un dolor sordo y constante. Pero era su piel. No había mutado, no se había convertido en sal ni en polvo. El flujo había ignorado su existencia, dejándola a merced de la física bruta. Estaba quemada y golpeada, pero estructuralmente intacta. Su cuerpo había rechazado esa energía divina con la misma obstinación biológica con la que rechazaba el suero del doctor Aris. «Estoy viva», graznó. Su voz sonó rota, ajena, como si hablara desde el fondo de un pozo. Se obligó a erguirse, luchando contra el vértigo. El agua negra le llegaba a las rodillas, fría, densa y cargada de residuos. Barrió el entorno con la mirada y la realidad de lo sucedido le golpeó con un peso físico. La subestación Estambre Séptima era un mausoleo anegado. El núcleo de bronce yacía partido por la mitad, seccionado con precisión quirúrgica, una cáscara vacía y oscura, como un fruto de metal abierto en canal. Las pasarelas superiores se habían derrumbado, colgando del techo como costillas de acero retorcidas y expuestas. Pero el verdadero horror no estaba en lo que veía, sino en lo que faltaba. No había cadáveres. Rastreó el foso buscando los cuerpos de los canalizadores, los hombres atrapados, la masa inmensa de Jorg. No estaban. En su lugar, una costra de espuma blanquecina y densa flotaba sobre el agua estancada. No era aceite, ni lodo industrial. Tenía una textura granulada, calcárea, que brillaba con un tono pálido enfermizo bajo la luz de emergencia. La sustancia se arromerió alrededor de sus muslos, pegándose a su piel desnuda con una intimidad vistosa. Hiraya tomó una muestra, robando entre el índice y el pulgar para analizar el grano. Era áspero.
Era precipitado de calcio, polvo de hueso húmedo y sales orgánicas cristalizadas. El estómago se le retorció en un espasmo de náuseas. La radiación no solo había matado a los hombres, había deshecho sus enlaces moleculares, reduciendo carne y esqueleto en un precipitado mineral uniforme. Estaba vadeando a través de ellos. El capataz y su cuadrilla se habían convertido en esa solución saturada grisácea que ahora la envolvía, la manchaba y se le metía bajo las uñas. Una arcada violenta la dobló por la cintura, pero no quedaba nada en el estómago. ¿Por qué ella no? ¿Por qué ella seguía siendo sólida mientras los demás eran lodo? Se abrazó a sí misma, clavando los dedos en sus propios brazos. Tiritaba, sí, pero era un temblor fisiológico, la mordida honesta de la termodinámica. No había frío espiritual ni ecos místicos en su médula. Su interior guardaba un silencio absoluto. Al tocarse la piel, no sintió la vibración eléctrica que solía preceder el colapso de los canalizadores. Su cuerpo no era un conductor, era un aislante perfecto. Estaba sellada. Se sentía densa, pesada y maravillosamente inerte, como un rompebalas de granito que acaba de partir una ola en dos, mojado y golpeado por fuera, pero seco e inmutable en su núcleo. Entonces, el silencio se quebró. Fue un sonido rítmico, pesado, el impacto metálico de unas botas ferradas rompiendo la superficie del agua con una cadencia militar. Iraya giró la cabeza hacia la entrada. Donde antes había puertas de seguridad blindadas, ahora bostezaba un boquete irregular de metal fundido, cuyos bordes aún brillaban en naranja, goteando escoria líquida al agua negra. Un haz de luz química, blanca y estéril, apuñaló la penumbra. Una figura solitaria cruzó el umbral de la devastación. Lord Lurean Bael. Su padre se detuvo frente a ella. No vestía sus sedas de corte habituales, llevaba una armadura de contención, placas de plomo remachadas sobre cuero tratado contra la corrosión. Su rostro estaba oculto tras un casco con respirador, y sus escudos de flujo personales brillaban alrededor de su cuerpo como una segunda piel dorada y vibrante. Los campos de fuerza zumbaban y chisporroteaban al máximo de potencia, chillando mientras luchaban por repeler la radiación mortal que saturaba la sala. Era la indumentaria de un hombre que entra en un infierno tóxico con miedo a mancharse. Ha venido a certificar las pérdidas, pensó con amargura. Sabía que esto sería un matadero. Imaginó a su padre al otro lado de la puerta, calculando fríamente la vida media de la radiación hasta que los niveles descendieran lo suficiente para que su preciosa vida no corriera peligro. Detrás de él, a una distancia prudencial en el umbral de la brecha, se agolpaban sus guardias de élite. Se cubrían el rostro con respiradores de cuero y vidrio y miraban hacia la oscuridad con ojos desorbitados por el terror. Ninguno se atrevía a cruzar la línea invisible hacia la zona muerta. Lurean avanzó solo. Caminaba con la elegancia predadora de quien inspecciona sus dominios, indiferente a que sus dominios sean ahora ruinas humeantes y agua podrida. Se detuvo a 5 pasos de Iraya. El haz de luz de su casco la clavó contra la oscuridad, inmovilizándola como un insecto. Iraya alzó una mano para cubrirse los ojos y cruzó el otro brazo sobre el pecho, un gesto atávico, instintivo e inútil de ocultar su desnudez ante el juicio final. Lurean bajó la mirada, ignorando su pudor. Escrutó el agua aceitosa, escrutó la espuma de calcio que flotaba a la deriva, todo lo que quedaba de sus hombres. Escrutó el cadáver abierto del núcleo, su inversión millonaria destruida. Y finalmente enfocó a su hija. Estaba de pie, encogida sobre sí misma, una figura blanca y pequeña temblando violentamente en medio de la devastación negra. Por primera vez en los 16 años de vida de Iraya, la máscara de indiferencia aristocrática de su padre se agrietó. Pero no hizo ademán de cubrirla, no desvió la mirada por pudor ni decencia. Sus ojos, visibles tras el cristal blindado del visor, recorrieron su desnudez no con preocupación de padre, sino con la avidez clínica de un científico que halla un espécimen intacto en la zona cero de una explosión. No había alivio en su postura, solo cálculo.
Se quedó inmóvil. El piloto rojo de grabación de su comunicador parpadeaba en el silencio, registrando el milagro. «Estás viva», dijo Lurean. Su voz sonó metálica, despojada de matices por los sintetizadores del casco. El tono era plano, objetivo, como quien constata una discrepancia estadística en un libro de cuentas. Los sensores marcan saturación terminal. La concentración de Yemer en este cuadrante debería haber sublimado la materia orgánica en microsegundos. Incluso un gran maestro con escudos de grado militar habría sido borrado de la existencia. Hiraya dio un paso vacilante hacia él. El agua negra se agitó a su alrededor, temerosa. «Rompí la máquina», susurró. Se sentía extraña al moverse, pesada, como si sus huesos hubieran sido sustituidos por lastre de plomo. Lurean retrocedió un paso, un reflejo involuntario. Su armadura soltó un chirrido agudo de alerta por proximidad anómala. «No te acerques», ordenó, levantando una mano blindada, con la palma brillando con flujo defensivo. Pero la curiosidad venció al miedo. Lurean ignoró los aullidos de sus propios sensores, dio un paso lateral, orbitando a su alrededor, observándola desde todos los ángulos como quien evalúa un explosivo sin detonar. Desenganchó un instrumento de su cinturón. Era una sonda de resonancia, un prisma de diamante sintético tallado para calibrar motores de alto rendimiento. «Quédate quieta», ordenó. Apuntó el diamante hacia ella. En aquel ambiente saturado, el cristal debería haber estallado en una luz blanca cegadora, gritando por la sobrecarga del flujo ambiental. No lo hizo. En el instante en que Lurean lo alineó hacia Hiraya, la gema transparente se enturbió. Fue una infección de oscuridad. Una negrura voraz floreció en el centro del diamante, devorando la luz hasta volverlo opaco, denso y ciego. Se convirtió en un trozo de obsidiana inerte en cuestión de segundos. Luego, incapaz de procesar tal nivel de radiación, la joya cedió. Un chasquido seco, definitivo. El diamante se partió en dos en la palma de su guante. Lurean bajó la vista hacia el instrumento sacrificado. Luego, muy despacio, alzó los ojos hacia el arma que acababa de descubrir. La mueca de horror en su rostro se evaporó, sustituida lentamente por algo mucho peor: curiosidad. Ya no era la mirada de un padre decepcionado por una hija inútil. Hiraya reconoció el brillo. Era la fascinación de un ingeniero que acaba de descubrir una aleación indestructible entre la chatarra, una mezcla de codicia mórbida y cálculo frío. Su padre la evaluaba como una patente militar, no como se mira a una hija. «Coeficiente de absorción 0», murmuró para sí, tan bajo que el micrófono apenas lo captó. «Todo el Yemer del núcleo te ha golpeado y has sido repelido. No ha podido penetrar». Señaló las zonas enrojecidas de sus brazos con un gesto despectivo. «Esos son quemaduras térmicas convencionales, heridas lógicas, lesiones causadas por la temperatura del aire, no por la corrupción del flujo. Físicamente estás dañada, sí, pero según todas las leyes conocidas no tendrías que haber sobrevivido». Lurean clavó la vista en el centro de su pecho, como si intentara encontrar la más mínima grieta en su armadura invisible. «Lo has repelido todo. Eres un aislante absoluto». «Padre, me duele el cuerpo», gimió Hiraya, abrazándose el vientre, pero no sentía el frío sobrenatural del flujo devorándola por dentro. Lo que sentía era el dolor duro, banal y honesto, el precio físico de chocar contra un muro de piedra. Sus intraéreas no albergaban ecos místicos, estaban vacías, silenciosas y maravillosamente humanas. Lurean aseguró los restos del cristal muerto en un estuche forrado de plomo. Hiraya lo observó recomponerse, la espalda recta, los hombros atrás, como un autómata reiniciando su ciclo de mando. Cuando volvió a hablar, su voz había recuperado la frialdad habitual, pero con un matiz nuevo en los ojos que le heló la sangre más que el agua negra. Ya no había decepción, había la avidez propietaria de un coleccionista ante una pieza única.
Has liquidado un activo incalculable, Hiraya, señalando el cadáver del núcleo con un dedo acusador. El estambre 7 ahora es escoria. Iba a detonar, protestó ella, con los dientes castañeando por el frío y el trauma. Iba a borrar todo el valle del mapa. La mano de obra es reemplazable. La miró con asco nuevo. Mírate, eres una aberración, estás sucia, fracturada, irradiando una interferencia estática que está cegando mis sensores. Eres ruido. Hizo una pausa. Algo en el suelo captó su atención. Donde los dedos de Hiraya rozaban el agua negra, la crosta de los muertos reaccionaba. La espuma de calcio no la tocaba, se apartaba, repelida por una fuerza invisible, creando un halo de agua limpia a su alrededor. Pero, murmuró Lurean, ladeando la cabeza con renovado interés, parece que tu tara es más robusta de lo que pensábamos. Se giró bruscamente hacia los guardias que temblaban en la entrada. «Traed un módulo de contención», bramó. «Protocolo de aislamiento nivel 4 y una lona de plomo. Envolvedla, que no toquen nada». Volvió a clavar la vista en Hiraya, los ojos entrecerrados tras el visor. «No quiero testigos. Si el Consejo se entera de que atravesaste una fusión de núcleo y saliste intacta, no te llamarán sobreviviente, gritarán herejía, dirán que eres una aberración del vacío, y tendrían razón». Las piernas le fallaron a Hiraya. Cayó de rodillas en el agua sucia con un chapoteo vencido, salpicando el traje inmaculado de su padre. «Quiero ir a casa», sollozó. Fue una regresión instantánea. Era un ruego de niña pequeña, patético, pero su voluntad se había quebrado. Estaba rota y asustada, rogando seguridad. Lurean invadió su espacio personal. Ignorando las alertas de radiación de su traje, inclinó el casco hasta quedar a un palmo de su cara. «Vas a volver a palacio, sí, pero olvida tus aposentos», hizo una pausa cruel. «Vas directa al ala médica». «¿Ala médica?», repitió Hiraya alzando la vista con los ojos grisiosos. El pánico perforó su aturdimiento. «No estoy enferma, padre, solo estoy cansada». «Oh no, hija mía, no estás enferma, eres algo mucho más fascinante». Lurean esbozó una media sonrisa. Fue un gesto mecánico, gélido, que no alcanzó sus ojos. «No has terminado tu tratamiento». «¿Tratamiento?», retrocedió Hiraya, arrastrando los pies por el agua sucia, buscando una salida que no existía. «No más agujas, padre, por favor, las pruebas duelen, siempre duelen». Lurean se enderezó. Detrás de él, los guardias irrumpieron en la sala portando un sarcófago de contención. Con sus trajes de protección abultados y sus máscaras de oxígeno, parecían escarabajos necrófagos viniendo a reclamar un cadáver para la colmena. «Habrá agujas, Hiraya», prometió Lurean con una satisfacción terrible. «Habrá muchas agujas». Ignorando sus propios protocolos de seguridad, se desenganchó el guantelete derecho. La armadura cayó al agua con un sonido pesado. Con un movimiento rápido, puso la palma desnuda sobre la mejilla de Hiraya. La retiró instantáneamente con un siseo de dolor. La piel de su hija no hervía por la fiebre de las quemaduras, estaba gélida, con la temperatura imposible de un cadáver. Sacado del hielo. El agua del foso le había robado todo el calor metabólico, dejándola en hipotermia terminal, temblando con una violencia que amenazaba con dislocarle los huesos. Lurean se miró la yema de los dedos enrojecida por la quemadura del frío. Lejos de enfadarse, su sonrisa se ensanchó hasta mostrar los dientes. Si eres capaz de caminar en un crisol y no mutar, si eres capaz de anular una catástrofe con ese cuerpo inútil, sin reventar... Lurean hizo una pausa, paladeando la idea. Significa que cometí un error de cálculo al subestimar tu resistencia. Significa que aún no hemos encontrado tu punto de ruptura. Los guardias se abalanzaron sobre Hiraya. Guanteletes de cuero tratado y plomo la apresaron sin ninguna delicadeza. La izaron del agua no como a una sobreviviente, sino como un residuo tóxico.
La arrojaron sobre el fondo del sarcófago de metal frío con un golpe duro, ignorando sus gemidos de dolor. «Y es imperativo que localice ese límite», murmuró Lurean, supervisando cómo las correas de cuero inmovilizaban sus muñecas contra el metal. «Por el bien de la casa, por el bien del progreso». «¡Padre!». El grito de Hiraya fue guillotinado por el descenso de la tapa del sarcófago. Hubo un siseo neumático seguido del chasquido final de los cerrojos de presión. La oscuridad fue absoluta. A través del blindaje, amortiguada y lejana, escuchó la última orden de Lord Lurean a sus hombres. «Tratad el contenedor con extrema delicadeza. Es el único activo valioso que hemos extraído de este agujero en una década». Incidente en el Estambre 7. Un relato de J. Simon. 2026, Quill and Quasar. La era de la sed apenas ha comenzado y el flujo sigue agotándose. Si quieres ser testigo de lo que ocurre tras el incidente del Estambre 7 y escuchar los nuevos capítulos antes que nadie, suscríbete ahora a nuestros canales oficiales y síguenos en redes sociales. Activa las notificaciones. En la oscuridad que se avecina, no querrás quedarte solo.